Es una alegría para nosotros, tanto de la universidad como desde la Escuela de Ciencias de la Salud, donde desempeño mi labor, pues poder estar hoy en este espacio y poder abrir a través de la invitación que hacemos al doctor Gonzalo Brito. Entonces voy a hacer la presentación de nuestro expositor, el doctor Gonzalo Brito, que nos va a hablar sobre la supervivencia de la amabilidad del más amable. Es psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en psicología del Institute of Transpersonal Psychology de Estados Unidos. Él estudió en el Centro para la Investigación y la Educación en la Compasión y el Altruismo de la Universidad de Stanford, el CC-CARE, siendo actualmente el director de formación internacional de instructores del programa Compassion Cultivation Training para países de habla hispana en colaboración con Niracara y el Compassionate Institute. Gonzalo ha realizado un Postgraduate Certificate en la Universidad de Derby en Reino Unido en la terapia focalizada en la compasión bajo la supervisión de Paul Gilbert. También Gonzalo ha ofrecido entrenamiento en mindfulness, en equilibrio emocional y compasión a miles de estudiantes en más de 10 países y ha formado a cientos de profesionales de la salud mental de España y Latinoamérica en terapia centrada en la compasión. Es coautor de los libros Presencia Plena y Mindfulness y Equilibrio Emocional, y es una alegría pues para nosotros tenerlo hoy en este espacio, porque sabemos pues que es una autoridad en temas relacionados con la compasión, con mindfulness, y bueno, creo que con esto ha sido suficiente. Le cedo la palabra. Bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Alicia, y buenos días a todos los amigos ahí de la Universidad Pontificia Bolivariana y toda la comunidad que está conectada hoy a este espacio tan bonito que me pareció esta invitación, ¿no? A este espacio de imaginar, ¿no? Cómo podemos combinar el conocimiento científico, tecnológico a las ciencias humanas para imaginar cómo poder desarrollar mejores convivencias entre nosotros y nosotros con el ambiente. Me gustaría saber si se me escucha bien, si me puede mandar alguna señal de que se me está escuchando, ¿qué? Quizás en el chat de Vimeo, quienes están coordinando o alguien. Me gustaría partir con una visión. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Creo que ahí se está viendo mi pantalla. Este es el título de mi ponencia, La supervivencia del más amable, que algunos reconocerán que es quizás es una historia conocida con un final más inesperado, ¿no? Porque la frase más común que estamos acostumbrados a escuchar es la supervivencia del más fuerte, o traduciendo más literalmente la frase que se popularizó en inglés como The Survival of the Fittest, sería la supervivencia del más apto. Hoy vamos a hablar de la supervivencia del más amable, y en esto vamos a combinar un poco la visión de dos héroes intelectuales para mí. Uno es Charles Darwin y otro es el Dalai Lama. Pero me gustaría comenzar ofreciendo una visión. Y la visión es la siguiente. Si a nivel individual lo posible está definido por el horizonte de lo imaginable, creo que lo mismo sucede con nuestras sociedades. Solo generaremos una convivencia más sana, pacífica y constructiva si somos capaces de imaginarla. Algo que muchas veces no nos damos cuenta, los seres humanos, es que estamos presos en narrativas. Las narrativas, que son las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, limitan nuestra creatividad respecto a lo que podemos llegar a ser. Esto es cierto a nivel individual, y me toca trabajar bastante con esto a nivel individual en psicoterapia, en que las personas tendemos a caer en patrones repetitivos de cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo nos nombramos a nosotros mismos, y eso limita nuestra imaginación respecto a lo que es posible, respecto a nuestra salud y nuestro desarrollo. Pues creo que lo mismo nos ocurre a nivel colectivo, y eso le podríamos llamar la cultura. La cultura sería la mente del grupo.
en la cual si esa mente colectiva está tomada por retóricas donde el hombre es el lobo del hombre, donde sobrevive solo el que es más fuerte, donde hay que luchar y competir para sobrevivir, pues vamos co-creando una realidad que confirma esa narrativa. Por tanto, creo que es importante, por un lado, ser consciente de la narrativa, a eso le podemos llamar mindfulness de nuestra mente, ¿no? Y mindfulness de nuestra cultura, cuáles son los patrones recursivos culturales que mantienen ciclos de sufrimiento, y desde esa conciencia poder traer la motivación compasiva para ver qué es lo que sería útil cultivar como una mentalidad colectiva, qué nos puede ayudar a sufrir menos. Porque creo que si hay algo en lo cual podemos estar de acuerdo es que hay sufrimiento. Hay sufrimiento a nivel de las personas, a nivel de la sociedad, a nivel ecológico, a nivel político, a nivel económico, no solamente en Chile, sino también en Colombia, en Argentina, en Brasil, etcétera, en muchas partes. Esa es la visión. Y aquí están estos dos héroes que nombraba antes, y me gustaría tomar una idea que aparentemente se deriva de la teoría de la evolución de Darwin, que es la supervivencia del más apto. Y me gustaría decir que la teoría de la selección natural de Darwin, que es una teoría que surge para explicar cómo emergen los organismos biológicos, es decir, una teoría para ser aplicada a la biología, ha sido frecuentemente interpretada y difundida como una justificación biológica de que la agresividad sea un principio organizador de la vida, y en un nivel diferente también ha sido utilizada para justificar ideologías políticas y económicas que sustentan sistemas opresivos e injustos, llevando a una especie de naturalización del mal, o de banalización del mal, podríamos llamarle también. Y efectivamente, la teoría de Darwin, la teoría de la selección natural, lo que dice es que los organismos van evolucionando de acuerdo a las presiones ambientales en la deriva filogenética de las especies. Es decir, que los organismos van seleccionando características a medida que se van traspasando los genes, de tal manera que cada vez los organismos que van surgiendo de la deriva filogenética van encontrándose más adaptados al mundo que necesitan encontrarse. Por eso, por ejemplo, Darwin observó que las tortugas en las Islas Galápagos, en unas islas tenían el cuello más largo y otras el cuello más corto. Claro, las tortugas de cuello más corto tenían comida abundante sin necesidad de estirarse para poder alcanzar su alimento. Entonces es un ejemplo de selección natural, pero cuando sacamos la idea de selección natural fuera del contexto biológico y lo empezamos a aplicar al contexto social, surge lo que se ha llamado el darwinismo social. Y el darwinismo social fue una aplicación que hizo Herbert Spencer, un contemporáneo de Darwin, y de hecho la frase "la supervivencia del más apto" no es de Darwin, sino que es de Herbert Spencer. Y Herbert Spencer, que fue también, fue múltiple, fue biólogo, también fue sociólogo, se dice que escribió uno de los primeros libros de sociología, etc. Él lo que hizo fue extrapolar, sacar de contexto la idea de la selección natural y aplicarla al progreso o la evolución de las sociedades. Y vamos a ver que eso es bastante problemático. Esta aplicación de la teoría de Darwin más allá de la biología hizo pensar a Spencer que las sociedades progresan desde las más bárbaras a las más civilizadas. Y esta evolución de las sociedades se da a través de la selección natural, donde los menos capaces van desapareciendo. Esto lleva al pensamiento de que la competitividad, la lucha y la competitividad sin regulación es lo que produce el progreso. Por tanto, la riqueza y el poder de algunos es signo de adaptación biológica, natural y deseable incluso desde la mirada de Spencer, y la pobreza de otros es signo de debilidad. Simplemente, si a un grupo de personas está yendo mal, es porque simplemente no son aptas para vivir y la naturaleza está haciendo su selección natural. Y según esta visión no hay que interferir con el proceso.
podemos intuir, ¿no?, que esta visión es muy problemática, y vemos que algunas consecuencias de esta mirada son el racismo, ¿sí? Por ejemplo, las razas blancas son intrínsecamente, biológicamente superiores a, a otras razas, que ciertos géneros son superiores a otros géneros, que ciertas orientaciones sexuales son superiores a otras orientaciones sexuales, etc. Esto puede llevar a la xenofobia, naturalmente, puede llevar a la eugenasia. La eugenasia, quizás quienes conozcan el término lo tengan asociados con el nazismo. La eugenasia es la selección, digamos, el intento de seleccionar quienes se reproducen dentro de una sociedad para transmitir los mejores genes y inhibir la reproducción de quienes tienen menos talento en una sociedad o tienen más dificultades cognitivas, físicas, etc. Esto puede sonar muy nazi, pero en realidad el boom fue en Estados Unidos, ¿no? En el final del siglo XIX, inicio del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, incluso en el estado de Virginia, hasta el año 79, era legal esterilizar a quienes tuviesen bajas capacidades intelectuales, por ejemplo. Entonces, en fin, esa es una de las consecuencias. Luego el capitalismo desregulado, por supuesto, o sea, la teoría darwinista social, que no es de Darwin, esa es la gran tragedia, y pobre Darwin debe estar sufriendo en alguna parte por ello. Realmente esta teoría como que sustenta como algo natural las injusticias estructurales de sistemas opresores y desiguales, ¿sí? O sea, si el 1% tiene la riqueza equivalente al 50% de la población mundial, eso simplemente se explicaría porque sobreviven los más fuertes y eso está ok, ¿vale? Y esto naturalmente supone la idea de un estado de bienestar, es decir, un estado que puede propender a tratar de satisfacer las necesidades básicas de sus constituyentes y reconocer derechos universales a los ciudadanos. Ese estado de bienestar, para quienes creen en la teoría del darwinismo social, es simplemente un despilfarro de recursos, el invertir en los débiles, en vez de dejar que simplemente desaparezcan, ¿vale? Espero que esto les suene espantoso. ¿Qué dijo Darwin? Darwin, en su mejor libro no famoso, que es El origen del hombre y la selección natural en relación al sexo, en este libro de 1871, Darwin se refirió a la fuerza del mayor instinto social o materno por sobre cualquier otro instinto o motivación. Esto a él le llamó en inglés sympathy, que traducimos actualmente, podríamos traducirlo como compasión, ¿no? Es decir, Darwin estaba diciendo que hay un instinto por sobre los demás instintos, incluso el instinto agresivo, el instinto sexual. Hay un instinto muy básico que es el instinto social o materno o de cuidado, ¿sí? Y él decía que no está solamente presente en los humanos, sino que también en nuestros predecesores homínidos y en otros mamíferos. Darwin dice que cada especie con gran funcionamiento social, es decir, en todas las especies que se organizan socialmente, tendrían la compasión como un instinto central. Cito a Darwin directamente. Dice, comillas, pero por complejo que sea su origen, como es de gran importancia para todos aquellos animales que se ayudan y defienden mutuamente, la compasión habría aumentado por selección natural, porque aquellas comunidades que incluyen el mayor número de miembros más compasivos habrían florecido mejor y criado el mayor número de retoños. De hecho, si miramos al ser humano, si miramos al cuerpo humano, no se caracteriza precisamente por ser más fuertes o más veloces o más sanguinarios que otros animales, sino que en qué destacamos los seres humanos, cuál es nuestra ventaja evolutiva, es nuestra capacidad comunicativa y nuestra capacidad de cooperar. La capacidad de cooperar, que está muy ligada a la capacidad de cuidarnos unos a otros, es lo que genera un diferencial en nuestra especie, que genera una ventaja evolutiva
que nos lleva a una proliferación casi catastrófica también, lo bien que nos ha ido evolutivamente a los seres humanos porque estamos destruyendo el medio ambiente y otras especies, ¿no? Pero digamos que esa es la ventaja evolutiva del ser humano. Seguimos citando a Darwin. Y aquí estoy mostrando una imagen, una foto, que no puse el crédito, pero es de Frans de Waal. Frans de Waal es un primatólogo muy conocido a nivel mundial, excelente trabajo. Él ha escrito mucho acerca de la empatía en animales. Se lo recomiendo encarecidamente, Frans de Waal. Y en esta imagen lo que aparece es un chimpancé que perdió en una pelea y está angustiado, está gritando después de haber perdido una pelea, y viene otro chimpancé bastante más pequeñito que él y le da un abrazo, ¿no? Y esa es la conducta de consuelo que podemos ver en chimpancés, en bonobos muy claramente también y en otros primates. Incluso si has tenido la suerte de convivir con un perro en tu vida también, sabrás que esa conducta de consuelo también está disponible en otros mamíferos. Entonces, fíjate lo que dice Darwin hace 150 años, porque es revolucionario en ese tiempo, incluso revolucionario hoy. Dice, la compasión más allá de los confines humanos, una humanidad, una compasión extendida hacia los animales inferiores, parece ser una de las más recientes adquisiciones morales. Esta virtud, una de las más nobles con las que el ser humano está dotado, parece surgir de nuestra compasión, que se vuelve más tierna y más ampliamente difundida, hasta que se extiende hacia todos los seres sintientes. Tan pronto como esta virtud es honrada y practicada por algunos pocos hombres, se propaga a través de la enseñanza y el ejemplo a los más jóvenes, y finalmente a través de la opinión pública. Fíjate que estaba hablando Darwin de la compasión hacia otros seres sintientes que no sean solamente humanos. Al parecer no había contacto entre Darwin y la filosofía budista, al menos no de manera directa. Sé que Darwin tuvo un amigo que también era tan explorador como él, que pasó bastante tiempo en los Himalayas, en el área de Sikkim, Nepal, etc. Y probablemente haya tenido este amigo alguna influencia a través de epístolas con Darwin, pero no está demasiado claro. Pero llama la atención, ¿sí?, que Darwin, desde su razonamiento y desde su gran sensibilidad moral, porque Darwin tenía esa sensibilidad, a plantear que el círculo de la compasión, básicamente lo que se está diciendo acá, no solamente queda circunscrito al ámbito del humano, sino que puede expandirse más allá de lo humano para abrazar a otros animales. Y dice, esto es una actitud que puede partir por unos pocos y puede ampliarse. Pues creo que esa visión necesita expandirse rápidamente, y veo que se está expandiendo rápidamente. Por ejemplo, estaba leyendo ayer que hoy en día en Inglaterra, 1 de cada 3 personas prefiere la leche vegetal que la leche animal, y mucha de la gente que ha dejado de consumir productos animales, incluidos los lácteos, ha sido por tomar conciencia de la opresión, de la esclavitud, de la violación reiterada que implica, por ejemplo, para las vacas, ser parte del proceso de consumo de la leche. ¿Vale? Entonces, sin duda que hay una posibilidad en los seres humanos de expandir el círculo de la compasión más allá de nuestros intereses inmediatos, de nuestros seres queridos, sino que ir más allá hacia las personas neutras, hacia las personas difíciles, hacia la humanidad, e incluso ir más allá de la humanidad hacia otras especies y los ecosistemas, lo cual es urgente hoy en día debido a las crisis ambientales que estamos viviendo, de las cuales somos los autores y también las víctimas, pero sin duda que los otros animales también son víctimas. Fíjate la sensibilidad de Darwin y la visión también. Darwin en sus diarios, esto lo escribió cuando él tenía, me parece, 27 años, y una frase que me impactó. Dice, si la miseria de los pobres está causada no por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras instituciones, grande es nuestro pecado. Fíjate en lo que dice acá.
y cómo es prácticamente opuesto a lo que está diciendo a la interpretación del darwinismo social y la mirada de Herbert Spencer, y en esta banalización del mal que nombrábamos antes. Ahí está, el instinto compasivo y el instinto de cuidado, la mentalidad cuidadora, no solamente un atributo de los seres humanos, sino que también de otros animales. De hecho, nosotros la tenemos porque también surgimos en una deriva evolutiva de las especies, de los mamíferos y en particular de los primates, pero el instinto de cuidado, ¿sí?, el deseo de cercanía y de que nuestros familiares estén bien, los compartimos, ¿no?, con los rinocerontes, con los osos pandas, con los elefantes y también con los cerdos, con las vacas, con los pollos, etc. Todos los animales, tal como nosotros, desean ser felices y estar libres de sufrimiento. Compartimos la capacidad de establecer vínculos afectivos, de tender amistades. Tenemos el instinto de tratar de rescatar a un otro cuando vemos que está en peligro y disfrutamos de la sensación de seguridad, de bienestar y de alegría cuando nos sentimos en una conexión social segura. Y eso lo transmitimos, como vemos aquí en esta imagen, a través del tacto, de los besos, del contacto, etc. Eso es parte de nuestra naturaleza humana, pero también es parte de la naturaleza de los mamíferos. Entonces, ¿qué pasa si llevamos esta mirada? Que si te fijas, es una mirada distinta, es una mirada que no es de la supervivencia del más fuerte, sino una supervivencia de cómo la amabilidad nos ayuda a sobrevivir. Podemos traer a nuestra mente también a este amigo de acá, es Mathieu Ricard, un biólogo molecular, doctor en biología y monje budista de la tradición tibetana. Él es francés. Un gran maestro, un gran autor. Pero primero una cita de Gandhi. Gandhi dice: el mundo tiene suficiente para las necesidades de todos, pero no para la codicia de todos. Y sin duda, tenemos los recursos suficientes para alimentar a todo el mundo. Sin embargo, se nos mueren sobre 10.000 niños al día por causas relacionadas al hambre, mientras los ultra ricos lanzan sus cohetes al espacio, ¿no? Entonces, algo necesitamos cuestionarnos ahí de nuestras prioridades como seres humanos. Mathieu Ricard dice lo siguiente: incluso en el mundo de la economía, el respeto de los valores humanos, ejemplificado por el altruismo, no es un sueño idealista, sino una expresión pragmática de la mejor manera de lograr una economía justa y una armonía a largo plazo. Para ser armoniosa, la búsqueda de la prosperidad debe dar cabida a la aspiración del bienestar de todos los ciudadanos y el respeto del medio ambiente. Los economistas pueden argumentar que no es su trabajo ser altruista o compasivos, pero si dicen que no les interesa la sociedad, eso simplemente no es aceptable. Por eso necesitamos una economía centrada en el cuidado. Y bueno, efectivamente hay economistas que están desarrollando miradas, digamos, alternativas a la visión neoclásica de la economía capitalista que dominó gran parte del siglo XX y que ha llevado a la debacle económica y a una gran brecha entre ricos y pobres que afecta no solamente a los pobres, sino que también termina afectando a los ricos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Estados Unidos, con su gran desarrollo económico y tecnológico, y siendo, digamos, un ejemplo que han seguido muchos países, incluyendo Chile, en su estilo de desarrollo, vemos que en los últimos años ha acortado la expectativa de vida de su población. Es de los pocos países que ha involucionado respecto a su expectativa de vida, por dar un ejemplo. Entonces, economistas como el chileno Manfred Max Neff, F. Schumacher, que escribió Lo pequeño es hermoso hace unos 50 años probablemente, recientemente Joseph Stiglitz y otros, están Amartya Sen, que ganó el Nobel de Economía hace algunos años, han ido presentando modelos económicos realistas, pragmáticos, que permiten
relacionarnos con nuestra realidad económica y con nuestra realidad material de una manera que ponga al centro la vida y no ponga al centro el dinero a costa de la vida, que es lo que hace el capitalismo sin regulación, ¿no? El liberalismo sin ninguna regulación que permita el cuidado de la vida. ¿Mm? Entonces, la compasión es central, realmente, si pensamos en estos términos. ¿Mm? Si no tenemos una mirada compasiva, a partir de este instinto biológico del cuidado que describe Darwin, realmente estamos en aprietos. ¿Por qué es importante la compasión? Porque hoy en día como especie estamos enfrentando crisis sistémicas que requieren de un cambio de mirada de lo que significa ser humanos y refundar nuestras relaciones con los otros, con nosotros mismos y con el ambiente y con otras especies desde una base del cuidado. Si no, estamos realmente fritos, por no usar otro término. Si no, estamos muy, muy complicados. ¿Mm? Y algunos números, y estos no son números actualizados, estos números tienen ya un par de años, pero no han mejorado las cosas en estos últimos par de años. Gastamos más dinero en investigación en armamentos que en investigación en salud. Las 26 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que el 50% más pobre. Y las crisis económicas juegan a favor del 1%. 19.000 niños mueren cada día por causas evitables, un tercio de ellos por hambre, de acuerdo a la UNICEF. Han habido más de 80.000 incendios en Amazonas desde enero del 2019. Estos son los datos de hace un año más o menos, deben haber probablemente el doble. Estamos actualmente viviendo la 6ª extinción masiva. Han habido 5 extinciones masivas antes. Sin embargo, esta extinción actual, en la cual están muriendo, desapareciendo de la faz de la Tierra, especies de plantas, animales, insectos, aves y mamíferos que se extinguen cada día a una velocidad 1000 veces más rápida que el ritmo natural. Esta es producida por nosotros seres humanos. Por tanto, es la compasión, que creo que es la motivación, es la mentalidad que puede ayudarnos a ir saliendo de las crisis en las cuales nos hemos metido los seres humanos. La compasión es un sentido básico de cuidado, de sensibilidad y apertura hacia el sufrimiento propio y de los demás, unido a la intención genuina de intentar aliviar y prevenir ese sufrimiento. Voy a repetir eso. La compasión sería ser sensible al sufrimiento en uno mismo y en los demás, el poder verlo, poder percibirlo, captarlo, pero también la compasión implica el deseo de aliviar y de prevenir ese sufrimiento. Por tanto, la compasión no es solamente algo que ofrecen las madres o los padres a sus hijos, no es algo que ofrecemos solamente a los amigos, sino que es algo que necesitamos cultivar urgentemente a nivel social, a nivel ecológico, ya que hay mucho sufrimiento y la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer para aliviar y prevenir ese sufrimiento? Y ahí cada uno de nosotros es interesante que se haga esa pregunta a nivel individual. Y te dejo esta pregunta acá, como un regalo, ¿no? De este encuentro es, ¿cómo estoy yo contribuyendo a las causas de sufrimiento de otros seres humanos y de otros seres no humanos? ¿Cómo tu manera de vivir, de alimentarte, de transportarte, de entretenerte, afectan positiva o negativamente en la libertad, en el bienestar, en la salud de otros seres sensibles? Sí, otros seres humanos, por ejemplo, de qué manera la ropa que usas quizás ha sido producida en condiciones de explotación de otros, por ejemplo, o de qué manera lo que te entretiene, que ves en internet, por ejemplo, implica el sufrimiento de alguien, o la opresión de alguien, o la explotación de alguien.
¿sí? O de qué manera se conecta, ¿no? La hamburguesa que te comes en el McDonald's con el proceso de explotación, tortura sí, y holocausto, ¿no? De millones de animales al día. ¿Cómo se conecta eso? Entonces, esta pregunta es muy importante y es muy importante no quedarse pegado, ¿no? En una sensación de culpa inmovilizante, sino que lo que es interesante es preguntarme qué voy a hacer yo al respecto, qué es lo que puedo hacer yo, qué pequeño cambio puedo hacer yo en mi vida para dejar de ser parte de la creación de sufrimiento de los seres y quizás incluso empezar a ser parte del alivio y prevención del sufrimiento de los seres, ¿no? ¿Cómo puedo usar mi inteligencia, mis recursos, mis plataformas, mi tiempo para ayudar a aliviar y prevenir el sufrimiento de los seres? Bueno, esa es la pregunta de la compasión. Esa es la gran pregunta de la compasión. Y voy a dejar de compartir mi pantalla ahora. Esta compasión decía parte entonces por tomar conciencia primero, porque si te fijas, hay tanto de lo cual no somos conscientes, ¿no? Tanto en nuestra vida cotidiana simplemente no somos conscientes de cómo estamos replicando y ampliando el sufrimiento en nosotros mismos y en otros seres. De esa conciencia puede surgir la preocupación genuina de querer hacer algo al respecto y eventualmente eso nos puede llevar a la acción compasiva. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿No? Y eso, ¿qué puedo hacer hoy? Puede ser mandarle un mensaje a alguien que pueda estar sufriendo, llamar a alguien que pueda sentirse solo. Quizás hoy elegir no comer carne, por ejemplo, porque comprendo que mi elección de carne está asociada a la deforestación de la Amazonía, por ejemplo, o a la deforestación de bosque nativo en nuestros distintos países para alimentar ganado, o porque a lo mejor puedo ver en mi mente qué es lo que tiene que pasar en un matadero, ¿sí? Para que yo coma esa carne, por ejemplo, o la cantidad de agua que se necesita para tener 1 kilo de carne versus tener 1 kilo de garbanzos, por ejemplo, o de frijoles. En fin, ¿qué voy a hacer yo? Y lo interesante de que la compasión sea un instinto, porque lo es que cuando hacemos un gesto compasivo y altruista, cuando hacemos algo lindo por alguien, nuestro cuerpo lo reconoce y lo celebra. Es decir, el ser humano tiene la capacidad instintiva de generar alegría cuando sabemos que hacemos algo y está alineado con este valor fundamental del cuidado. ¿Por qué? Porque estamos alineados con la naturaleza, ¿sí? Cuando explotamos o participamos de la explotación de otros seres sensibles, nos desconectamos de nuestra verdadera naturaleza y de la sabiduría porque sabemos en algún punto que estamos profundamente interconectados, que no estamos separados, ¿no? El hecho de que estamos como separados del ambiente o de los otros es una ilusión de nuestro ego autocentrado. Es una fabricación de nuestra mente, es una fabricación útil, ¿sí? Nos permite tener nombre, conectarnos por internet, tener una llamada telefónica y saber, sí, yo soy Gonzalo, hablo contigo, pero luego en términos fundamentales estoy unido, irremediablemente unido a todo lo que existe. Por tanto, cuando actúo desde el amor y de la compasión, en mis gestos cotidianos simplemente me estoy alineando con la verdad de lo que somos profundamente, ¿no? Lo contrario, el odio, la crueldad, me hace desconectarme de la verdad de la interconexión, porque solamente puedo explotar y destruir lo que considero que no es yo. No sé si se entiende esa idea. Puede ser un poco abstracta, pero espero que te llegue en algún punto. Bueno, lo que estaba diciendo es que los seres humanos, cuando somos genuinamente compasivos y altruistas, brillamos. Brillamos internamente. Tenemos un sentido de satisfacción. A eso se le llama el brillo cálido de la compasión, ¿sí? O la satisfacción compasiva, que es el placer que podemos derivar cuando hacemos algo que nos nutre, que nos nutre porque estamos alineados con la verdad. Es decir, la compasión, la mentalidad del cuidado, el amor y el altruismo lo que hacen es generar algo muy bueno para el otro, ¿sí? Para el otro animal, para la otra persona, pero también genera algo muy bueno para quien la genera, ¿sí? Porque trae salud en mí.
¿Ok? Y eso, como decía, es instintivo. Es instintivo, voy a volver a compartir pantalla un momento. Por tanto, está en nuestra biología. De hecho, sin el instinto compasivo, ninguno de nosotros estaría vivo hoy. Por complicada que haya sido tu infancia, si es que no hubiese recibido el cuidado bastante intensivo de alguien o de varios alguienes, no sobrevivirías. Como es algo instintivo, debiese no estar solamente en los humanos. Y efectivamente no está solamente en los humanos, sino que también está en nuestros primos, ¿no? En los chimpancés con quienes compartimos más del 90% de nuestra genética, ellos también tienen esto. Pero también está en los perros, en los gatos, en los osos y en otros mamíferos principalmente. Si la compasión fuese instintiva, tendría que estar también en nuestro cuerpo. Y de hecho lo está. Hay estructuras en nuestro cerebro que están ligadas al proceso de ser sensible al sufrimiento, de poder resonar con él y tener la motivación para aliviarlo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver que la zona de la corteza cingulada anterior y la amígdala se activan para generar la experiencia de la empatía visceral y emocional, es decir, sentir algo internamente cuando vemos el sufrimiento de un otro. También hay otras zonas del cerebro, como la corteza cingulada posterior y la corteza prefrontal dorsomedial, que se activan, y la juntura temporoparietal derecha, que se activan cuando nos imaginamos el sufrimiento de otro, cuando nos ponemos los zapatos de otro. Eso es la empatía cognitiva. Y hay áreas de nuestro cerebro que se activan para generar la motivación de hacer algo positivo para el otro, porque eso trae un sentido de bienestar. Esa es la motivación de recompensa. Ya tenemos la corteza prefrontal ventromedial, el estriado ventral, el flujo de la dopamina, etc. Entonces, ojo, no hay que simplificar diciendo que la compasión está en este punto del cerebro. Lo que estoy diciendo es que hay áreas de nuestro sistema nervioso central que se coactivan en la experiencia compasiva. ¿Y eso por qué? Porque está en nuestra biología la posibilidad de ser compasivos. No solamente el sistema nervioso central, sino también el periférico y el sistema nervioso autónomo, la rama parasimpática en particular del sistema nervioso autónomo, está implicada en la experiencia compasiva. También nuestras hormonas, por ejemplo, la oxitocina es una neurohormona interesante, importante respecto a nuestra experiencia de la compasión, induce a la sensación de confianza y seguridad relacional, y además tiene una función de ser antiinflamatoria, cardioprotectora, es decir, nos hace bien conectar empática y compasivamente con otros, ¿no? Y cuando los seres humanos somos altruistas y compasivos genuinamente, se activan las zonas de recompensa del cerebro, ¿sí? Las zonas que le dicen al cerebro, esto está bueno, hagamos más de esto porque está excelente, ¿vale? Entonces, los seres humanos no somos ni buenos ni malos, somos una mezcla. Un poeta chileno decía, somos un embutido, ¿no? De ángel y demonio, una mezcla, y tenemos estos distintos tipos de semillas, de guerra, de paz, de tribalismo, de inclusividad, de avaricia, equidad, etcétera, de herir, de sanar, de oprimir, de liberar. Y estas son influidas ampliamente por el contexto, por eso es súper importante no solamente cultivar la compasión a nivel individual, sino que también ir sembrando el meme de la compasión a nivel cultural, ¿no? Tal como los genes van disponiendo los organismos biológicos, los genes culturales se van nutriendo de memes, ¿no? Los genes y los memes. Entonces necesitamos ir instalando la compasión no como algo extraño, sino como algo que realmente es parte de nuestra naturaleza y que es a la vez un instinto, pero también es algo entrenable. Y ahí está el tema de cuáles son las semillas que cultivamos en nuestra mente y en nuestra cultura a través de cómo pensamos, de cómo hablamos y cómo interactuamos unos con otros. Y ahí la educación tiene un rol fundamental. Y aquí quiero citar a este otro grande, el Dalai Lama, que dice lo siguiente, dice: la educación no se reduce a transmitir el saber o las competencias que permitan alcanzar objetivos limitados. También consiste en abrir los ojos de los niños a los derechos y las necesidades de los otros. Es importante
hacerles comprender que sus acciones tienen una dimensión universal y debemos encontrar un medio para desarrollar su empatía innata de manera que adquieran un sentimiento de responsabilidad hacia su prójimo. Por eso es que lo que nos impulsa, porque eso es lo que nos impulsa a actuar. Si tuviésemos que elegir entre la virtud y el saber, la virtud sería ciertamente preferible. El buen corazón, que es su fruto, es en sí un gran beneficio para la humanidad, lo que no es necesariamente el caso del saber. De hecho, hoy en día, la humanidad tiene una sobreabundancia de conocimiento, pero no de sabiduría conectada con el corazón. Y ahí hay una brecha que necesitamos trabajar, ¿no? En espacios educativos, en realidad, todo es un espacio educativo, en realidad, si lo pensamos. El espacio de la salud, el espacio de la educación, todos los espacios sociales. En particular, ustedes que están en un contexto universitario, tenéis esta responsabilidad central y transversal a todas las carreras, a todos los años y a todas las asignaturas, que es el cultivo del buen corazón, porque sin el cultivo del buen corazón, sin la conexión con este instinto de cuidado, ¿de qué sirve el conocimiento? ¿No? Si no tengo amor realmente, ¿de qué sirve el saber? Y la buena noticia es que efectivamente el círculo del amor, de la compasión y del cuidado puede expandirse a través del entrenamiento. Y hay herramientas, hay prácticas y hay marcos para desarrollar este círculo que se va ampliando desde uno mismo hacia los seres queridos, personas neutras, etcétera, hasta incluir la humanidad, hasta incluir a todos los seres sintientes, porque hoy en día estamos tan interconectados que si se salva solamente tu tribu, tampoco se salva tu tribu, porque tu tribu depende de otras tribus. Incluso saliendo de la mirada especiesista que pone a nuestra especie humana al centro del cosmos, podemos empezar a darnos cuenta, y ojalá pronto, de que si solamente se salva nuestra especie, no se salva nuestra especie. Para que nuestra especie se salve, digamos, atraviese los desafíos existenciales que tenemos hoy en día, en particular el de la crisis climática, necesitamos que se salven otras especies, animales y también vegetales y minerales. Nuestra especie en sí misma no puede existir sin la coexistencia con otras especies. Es la buena noticia. Este entrenamiento en mindfulness es tomar conciencia de lo que es verdad en el momento presente, y compasión es la motivación de aliviar y prevenir el sufrimiento. Esto es entrenable, ¿sí? Tenemos el instinto compasivo, pero ese instinto es entrenable hasta abrazar a todos los seres sintientes, y a esto yo le llamo la socioplasticidad compasiva. Hemos hablado de neuroplasticidad, que es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar en su funcionamiento y en su estructura en relación al entrenamiento. Por lo tanto, sabemos que si entrenamos nuestro cerebro en empatía, en compasión, nuestro cerebro va a ir cambiando. Las neuronas van a empezar a cablearse de manera diferente para sostener la experiencia compasiva de una manera sostenible, de una manera cotidiana. Pues podemos hacer la analogía con las sociedades. Podemos pensar que la mente colectiva es la cultura. Podemos pensar en las personas como nodos neurales o como pequeñas neuronas, y la manera en que conectamos unos con otros, ¿sí? A través de nuestras conversaciones, a través de internet, a través de las redes sociales, a través del tipo de conversaciones que tenemos, estamos nutriendo un tipo de mente. Y no estamos condenados a mantener una cultura hipercompetitiva, hipermasculina, tóxica, que denoste y que no tome en cuenta los derechos a ser feliz de otras especies, ¿no? Sino que podemos cambiar la cultura a una que abrace más allá de mi tribu o de mi grupo o de mi nación o de mi partido político, yendo más allá
hacia la nación, más allá hacia el continente, y por eso estoy súper contento de estar aquí con ustedes en este encuentro que abrace nuestro continente también, que tanto lo necesita, ir más allá hacia el planeta, ir más allá de la humanidad hacia el resto de las especies, de quienes también nuestra vida depende. Así que podemos cambiar, no estamos condenados a seguir repitiendo los mismos patrones. Como dice el filósofo Theodor Monod, utopía no es lo no realizable, sino lo no realizado. La utopía de ayer se puede transformar en la realidad de hoy. Gracias. Esa es la página, mi página donde podéis encontrar más material sobre los temas tocados en esta charla, y espero que lo compartido en este momento sea de utilidad. Y gracias a la UPB por la invitación a participar de este encuentro hoy, y enhorabuena por la iniciativa preciosa de pensar en estos retos futuros, y los aliento a seguir inculcando valores humanistas y en particular la psicología de la compasión en todo lo que desplieguen como universidad. Muchas gracias. Gonzalo, muchísimas gracias por esta conferencia, pues como tan inspiradora, ¿cierto? Creo que a todos nos inspira y bueno, muy especialmente a nuestro equipo. Yo trabajo con un equipo donde estamos desarrollando desde el año 2015 todo el proyecto de red compasiva dentro de la universidad, o sea que nuestra universidad ya ha asumido un compromiso con la compasión y con el cuidado, y en el que venimos trabajando pues también con muchas organizaciones de la ciudad. Así que bueno, que es una alegría escuchar estas palabras y saber, bueno, que vemos reflejado en este proyecto pues todas estas recomendaciones y todas estas enseñanzas que hoy nos das. Tenemos más que preguntas, muchos comentarios del auditorio. Nos dice Laura Reyes, qué tema tan preciso en una época tan carente de compasión y de empatía. Dice Rosario Barguil, muchas gracias Gonzalo por esta conferencia tan interesante y tan necesaria. Y Joana Elizabeth Pillaca nos dice, increíble presentación después de esta reproducción. Bueno, ella pregunta si es posible acceder a ellos, ya nos contestarán pues desde la parte técnica. Yo quería hacerte algunas preguntas y quisiera empezar con la primera. Hoy, bueno, en este último tiempo hemos vivido como humanidad una situación que trae muchas consecuencias. Por un lado, mucho sufrimiento, mucho estrés, el incremento de las tasas de suicidio, ¿cierto? Una cantidad de muertes, fallecimientos, muchas personas en duelo y muchas personas en situación de pobreza, ¿cierto? Y esto hace que haya mucho sufrimiento en el mundo, o sea, un sufrimiento que se ha ido acumulando durante meses y que hoy pues y más adelante nos va a traer muchas consecuencias. Pero al mismo tiempo hemos visto cómo estamos pues, estrechamente interconectados y la importancia de cuidarnos unos a otros, porque sin ese cuidado pues realmente no podemos sobrevivir como humanidad. Yo quisiera que nos dieras algunas orientaciones sobre cómo salir adelante, ¿cierto? A través de la compasión y del cuidado mutuo, en acciones pues quizás más concretas en el día a día que sintamos que pueden ser realizables, porque a veces pensamos, bueno, que esto es un discurso muy bonito, pero que puede ser como algo muy macro y donde no podemos hacer cosas en el día a día. ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones concretas en el día a día desde las personas más jóvenes, las personas más mayores, o todos los que estamos pues viviendo esta situación? Gracias, Alicia. Y gracias por los comentarios amables y positivos ahí de la gente que está conectada. La respuesta corta sería, nadie puede hacer todo, todos podemos hacer algo. Cuando me pongo sobre mi mente o sobre mis hombros la responsabilidad de salvar el mundo, claramente me voy a quedar echado en el sofá sin lograr hacer nada, ¿no? Porque no es realista, realmente.
Y si salgo a hacer cosas en el mundo de una manera que descuide también mi autocuidado, también me voy a quemar en el intento, que es algo que pasa bastante entre activistas, por ejemplo, a quienes hay que cuidar mucho. Entonces, creo que es útil tomar en cuenta la idea de que el sufrimiento del mundo no va a desaparecer, ¿sí? Por lo menos en un futuro visible va a seguir habiendo sufrimiento a escala bastante importante en el mundo. Eso quiere decir que la pregunta para mí es qué voy a hacer a corto, mediano y a largo plazo, porque a lo mejor me pueden movilizar ciertas causas en el presente, porque son muy agudas, ¿no? Pero puede ser más útil pensar en qué hábitos puedo desarrollar en lo cotidiano y que puedan tener un impacto a lo largo de mi vida, de lo que tengamos para vivir. Por ejemplo, mencionaste la crisis de la pandemia. La pandemia realmente es una crisis aguda, ¿cierto? Hay muertes, hay aumento de la pobreza, hay aumento de suicidio, etc. Pero lo que hace la pandemia es subirle la temperatura al horno en el cual ya no estábamos cocinando, realmente. ¿Sí? O sea, lo que ha dejado expuesto la pandemia son crisis, ¿no?, de nuestros sistemas de salud, ¿no?, crisis de nuestro sistema económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los más pobres son los que más sufren de la pandemia, por ejemplo, los de siempre, ¿cierto? Entonces, hay factores estructurales que simplemente quedan mucho más expuestos en un momento de crisis, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, en el último mes, mucho se ha hablado de Afganistán, ¿cierto? Y de Kabul, ¿no? Y de la crisis, ¿no? Porque se retiran los soldados norteamericanos del país. Como si el sufrimiento hubiese comenzado ahí. La verdad es que para la gente de gran parte del país, y no quizás los que pueden aparecer más como en la mirada internacional, que son los que están en Kabul, ¿no?, y quizás ciertas voces privilegiadas que pueden ser oídas, ¿no?, por los medios internacionales, la verdad es que la gente ha vivido un infierno por 20 años. Leí el otro día que en muchas zonas rurales de Afganistán la gente ha perdido en promedio 13 familiares durante el curso de la guerra. No en un ataque, sino que en múltiples ataques. Y esa es la realidad cotidiana. Y sin embargo, ¿dónde estaba, ¿no?, la conciencia, mindfulness, la conciencia de lo que estaba ocurriendo ahí? Entonces, nos podemos dejar como arrastrar emocionalmente, y creo que está bien en un cierto punto si estamos muy dormidos, muy insensibilizados por las crisis, ¿sí? Pero creo que es más interesante pensar en cuáles son las causas estructurales del sufrimiento que están pasando desapercibidas en lo cotidiano. Entonces está muy bien que nos movilice alguien que tenga hambre en este momento, está genial, y si puedo ayudar a alguien que tenga hambre, y te invito a ayudar en ese sentido también, o a alguien que esté suicida ahora, por ejemplo, genial si puedes hacer algo por tener sensibilidad y poder aportar algo a esa vida en particular. Pero también preguntarte de qué manera uno está contribuyendo a través de sus hábitos cotidianos a las causas estructurales de sufrimiento de otros seres humanos y de animales, por ejemplo. Por eso planteaba la idea de, bueno, lo que pasa por tu plato de comida no está desconectado de la deforestación y del cambio climático, de la crisis climática, por ejemplo. Es una pregunta súper pragmática. Y de hecho, probablemente en relación a la crisis climática, que es el mayor desafío existencial que estamos enfrentando como especie, el mayor impacto que podemos tener es qué es lo que comes. ¿Sí? Pero a la gente muchas veces no le gusta hacerse esa pregunta. ¿Sí? Nos gusta a veces conectar con algo más externo y más espectacular, ¿no? Hacer una gran donación por algo, hacer un gran gesto, en vez de preguntarse de qué manera mi manera de vivir está afectando, está impactando en la creación o en el alivio del sufrimiento. Entonces, quizás siendo más pragmático, yo lo que, si tengo que pensar en
en qué hacer, yo le preguntaría a la gente qué te motiva, ¿no? ¿Qué causas del sufrimiento, qué sufrimientos te motivan? Para algunos pueden ser el sufrimiento de los perros callejeros, para otros pueden ser el sufrimiento de las personas con hambre, para otras pueden ser las personas que están atravesando un duelo y pueden estar solas, para otras pueden estar siendo los enfermos que están solos y nadie los visita. Lo que sea que te motive, que conecte con tu corazón, tómalo, una sola cosa, y pregúntate qué cosa pequeña está a mi alcance hacer que no estoy haciendo. Y asegúrate que sea algo concreto, algo que en la noche puedas preguntarte, ¿lo hice o no lo hice? ¿Vale? Porque cuando los seres humanos hacemos algo concreto para ayudar a otro, para aliviar el sufrimiento de un otro, y sabemos que lo estamos haciendo, podemos derivar una cierta alegría de estar haciendo algo constructivo, aunque sea muy pequeñito. Y cuando derivamos algo de alegría, de poder estar aportando al alivio de algún sufrimiento de alguien, eso aporta a nuestra salud mental, porque eso genera satisfacción compasiva y se activan zonas de recompensa en nuestro cerebro y otras respuestas que son positivas, y a la vez estás haciendo algo constructivo. Y lo otro que diría es regula la ingesta de noticias, ¿no? Regula la cantidad de noticias a las cuales te expones. Y eso me lo digo a mí mismo porque soy un gran consumidor de noticias también, y noto que mientras más noticias escucho, más aplastado me siento por la gran cantidad de sufrimiento que hay, y mi compasión no aumenta en proporción a la cantidad de sufrimiento del cual soy consciente, sino que precisamente porque tengo 2 brazos, 2 piernas, un corazón, digamos, tengo una fisiología humana, también es útil enterarme como de lo que puedo, de aquello sobre lo cual puedo tener un cierto impacto. Entonces sí puedo tener una noción panorámica global, pero está bueno focalizarme en qué es lo que puedo hacer localmente. Entonces, en tu pueblo, en tu localidad, ¿qué es lo que puedes aportar? En tu banco de comida, por ejemplo, en tu localidad, cómo se puede apoyar a los enfermos, etcétera. Cómo bajarlo a lo local, creo, a lo pequeño, a lo concreto. Muchas gracias. Vivimos, creo que también una época, me uno, ¿cierto?, como a tus palabras de decir que esta crisis pues solamente le ha subido la temperatura a unas problemáticas que ya veníamos teniendo, y creo que venimos hace muchos años cargando con una crisis del cuidado, ¿cierto? O sea, es como que a los seres humanos con la sociedad individualista, la tendencia a la competencia y la individualidad, ¿cierto? Se nos ha ido olvidando cuidarnos unos a otros. Desde nuestro proyecto ha sido muy importante empezar a cultivar y a promover la cultura del cuidado compasivo, y justo en este momento estamos pues empezando un proyecto de escuela compasiva, ¿cierto?, conectada con lo que hacemos en la universidad y desde la universidad. ¿Cómo vencer estos, digamos, como estos esquemas competitivos e individualistas, y educar para la compasión y para la colaboración y para el cuidado? Y particularmente aquí nos escribe Claudia Villegas, cómo abordar este tema en los profesionales de las ciencias de la salud, ¿cierto? Sobre todo ellos que están viviendo, no solo ahora, sino pues históricamente han tenido pues unos índices de burnout muy elevados, de problemas de salud mental, depresión, consumo de sustancias, etcétera. ¿Cómo podemos desde la universidad cultivar esta cultura del cuidado y de la compasión? ¿Me escuchas ahora? Tenemos un problema ¿Ahora sí? técnico. ¿Ahí sí? Vale. Muy bien. Había silenciado mi micro. Que hay varios temas aquí. Uno es, creo que es útil no demonizar la competitividad. Creo que una competitividad desbordada, ¿no?,
que nos tiene a todos corriendo como locos y que implica como aplacar al resto para yo sobresalir, es una competitividad que nos puede llevar al sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, en terapia vemos que cuando la mente competitiva se toma mucho la mente humana, somos más proclives bien al narcisismo o bien a la depresión, ¿no? Porque nos estamos constantemente comparando con otros, ¿cierto? Y ciertamente creo que la mente competitiva está demasiado difundida en nuestras sociedades aceleradas, ¿no? Por tanto, sí necesitamos regularla, pero también reconocer que la competitividad es parte también de nuestros instintos, porque no somos solo compasión, ojo, ¿no? También tenemos múltiples otros instintos. El tema es cómo darle un giro a eso y poder competir de una manera constructiva. Por ejemplo, a lo mejor tu ciudad quisiera ser la mejor ciudad compasiva, por ejemplo, desarrollar el mejor proyecto de cuidado compasivo, por ejemplo, o la universidad puede proponerse ser la primera universidad compasiva, ¿no? O a través de educar en la compasión y desarrollar iniciativas compasivas. Podemos ser competitivos en instalar, ¿no?, dispositivos de autocuidado de los profesionales de la salud, a propósito de tu segunda pregunta. Que mi hospital sea el primer hospital o el hospital que más cuida, ¿sí?, a sus profesionales, ¿vale? Entonces la competitividad, si le damos un giro, puede ser algo muy bueno. Si es que lo que queremos hacer al competir es traer el mayor beneficio posible, ¿sí?, a quienes servimos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, regular la competitividad destructiva, la que necesita hundir al otro para sobresalir, pero quizás incluso subirle un poco el volumen a esta competitividad compasiva, que es tratar de que nuestra cultura sea una muy amable, por ejemplo, tratar de que tengamos contextos que realmente cuiden a los trabajadores, a los estudiantes, a los profesores, etcétera. Eso por un lado, como no demonizar la competitividad, sino que usarla en un sentido constructivo. Y lo segundo, que respecto al cuidado de los profesionales, efectivamente, en la pandemia llevó simplemente a cortar el hilo de un hilo que ya venía muy fino, que es de la salud física y mental de nuestros profesionales de la salud, que están crónicamente agotados y fatigados por su trabajo y expuestos a mucho sufrimiento. Entonces, uno es educar al respecto. Me refiero a que ya hay suficiente evidencia científica de los beneficios del autocuidado en los profesionales. Sabemos que el cuidado compasivo de los profesionales impacta en el cuidado compasivo de los pacientes. Y hay mucha evidencia del orden de los cientos de artículos de investigación científicas publicados en revistas con revisión de pares que muestran que la compasión en los profesionales de la salud impacta positivamente a los pacientes y también impacta en el cuidado de los profesionales. Entonces como ya existe la evidencia, lo que falta es la educación, es tener más coloquios, más mesa de diálogo y luego implementarlo institucionalmente, que hayan horas protegidas y pagadas, ¿no?, de autocuidado, programas de mindfulness y de compasión para los profesionales de la salud. Eso estoy seguro que va a ser, digamos, la norma y no la excepción de aquí a 10, 15 años, y quienes lo empiecen a implementar ahora van a ser los pioneros, es decir, competitivamente van a ser los mejores en ese sentido. Entonces, invitaría a educar, a leer y a compartir la evidencia disponible respecto a que al final cuidar a los profesionales es más barato, es más eficiente que reparar después a los profesionales quemados, por ejemplo, y que esto tiene un impacto en la atención a nuestros pacientes que hace que nuestros pacientes se recuperen antes. Eso también hay evidencia. Los pacientes que reciben cuidados compasivos necesitan menos recursos de parte de los hospitales, se recuperan antes, andan mejor, tienen mejor pronóstico que los pacientes que no reciben una atención compasiva. Entonces, simplemente hay que
divulgar más y tomar decisiones desde el nivel institucional, porque no sacamos nada con que nuestros médicos sean más compasivos con sus pacientes si las instituciones no son más compasivas con los médicos. Lo mismo en la universidad, podemos llamarla universidad compasiva, pero si los profesores se sienten explotados, si no son tratados humanamente cuando pierden un ser querido, es simplemente se queda en el título, ¿no? En el nombre y no en la realidad. Entonces necesitamos buscar coherencia, además de compasión. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta. Sí. Una más. Una más. Bueno, Chile ha sido uno de los países pioneros en el crear sistemas de cuidado, ¿cierto? Junto con Uruguay y bueno, y otros países en el mundo. Colombia está en este momento con este proyecto en mira. Medellín, nuestra ciudad, es pionera también en tener una política pública para cuidadores y se ha, comprometido pues con el cuidado de quienes cuidan a otras personas, ¿cierto? Visibilizar su labor, fortalecer sus competencias para cuidar, ¿cierto? Crear redes colaborativas entre quienes cuidan para estar mejor pues a futuro. ¿Qué nos podría recomendar desde la universidad? ¿Cierto? Nosotros desde la universidad apoyamos a través de este proyecto, apoyamos esta política pública y creo que sería muy importante también apoyar la creación de un sistema nacional de cuidado. Entonces, desde tu experiencia y desde la experiencia que han tenido en Chile, ¿qué recomendaciones nos podrías hacer o qué aportes nos podrías hacer pues, como para tener esta, en nuestra visión futura? Uh-huh. Pues creo que, no sé si estoy muy de acuerdo en que Chile sea pionero en ello. De hecho, yo creo que el rol del cuidador y del cuidado es algo todavía bastante invisibilizado, que no tiene por así decirlo, la reivindicación del rol que juega, no solamente a nivel de mantener el país funcionando, ¿no? Sino que a nivel el impacto económico, ¿no? O sea, si se mide simplemente en términos económicos, ¿cuánto vale lo que hace la gente que cuida? No sé, sería más o menos la mitad del PIB probablemente, porque es mucho, y es algo que está recién en pañales, está más bien en proyectos que en realidad concreta el visibilizar la importancia de los cuidadores y eventualmente establecer institucionalidad que permita cuidar a los cuidadores y dar visibilidad, dar visibilidad y cuidado y reconocimiento y eventualmente también remuneración por lo que implica el trabajo de cuidar. Yo creo que estamos muy, muy en pañales, pero bueno, lo que considero que sirve hoy en día es un poco parecido a mi respuesta anterior, es tomar la evidencia que ya existe de qué pasa en las sociedades cuando el rol del cuidador se visibiliza, se honra como algo importante. ¿Qué pasa ahí? Y lo que pasa es que todos nos beneficiamos realmente, porque todos vamos a necesitar cuidado, todos hemos necesitado cuidado en nuestra vida, todos vamos a necesitar cuidado. Nuestras sociedades están envejeciendo también y la expectativa de vida se está alargando. Y la familia nuclear se está reduciendo también en número, por tanto ya hay menos familia extendida que cuide y más gente está envejeciendo sola también y enfrentando vulnerabilidad sola. Por tanto, el rol del cuidado va a ser crecientemente más importante y creo que sí, lo principal es hablar más del tema al punto de ir haciendo una presión positiva para la generación de institucionalidades que puedan permitir el cuidado de los cuidadores, ¿no? Actualmente la gente cuidada está quemada y no está reconocida, la mayor parte de ella.
no recibe mucha capacitación para hacerlo, ni mucha estrategia de cuidado, ni tampoco una retribución por hacer lo que se hace. De hecho, y eso es una pena, ¿no? Pero en nuestros países los trabajos más importantes son los peor pagados. No sé si tienes esa impresión. Ahí en Colombia también. Pero bueno, teniendo contactos, por ejemplo, en países nórdicos, en países como Suiza, donde estuve recientemente, veo, por ejemplo, que trabajo como el ser educador de niños pequeños, ¿no? Es un trabajo de altísima reputación, de altísima calificación. Son los mejores los que llegan a ser profesores de niños. Porque obvio, sí, al final es lo más importante, digamos. Acá tenemos la escala inversa, ¿no? Los que se dedican a especular con números en la ruleta de la bolsa son los mejor pagados, ¿no? Los especuladores financieros son los mejor pagados, que rinden cero aporte social. Quizás estoy siendo un poco radical, pero es muy bajo el aporte social de alguien que se dedica a ver cómo pasan los números por su pantallita y a especular con ellos. Y quienes hacen el trabajo más esencial, por ejemplo, la educación y el cuidado, están completamente como menospreciados en su tremendísimo valor. Entonces, estamos viviendo al revés, los seres humanos en muchos aspectos de cómo nos organizamos actualmente. Necesitamos despertar. Eso es sabiduría. Necesitamos despertar colectivamente, ganar sabiduría, ver cómo está interconectada, qué es lo que sostiene la vida, qué sería una economía al servicio de la vida en vez de una vida al servicio de la economía, por ejemplo. Y traer la lógica de la compasión. Todo esto creo que va a redundar en sociedades más sanas y más resilientes a las próximas pandemias que van a venir, sin duda, a las crisis climáticas que todavía no hemos visto lo peor, ¿no? Necesitamos nutrir la resiliencia a través de la sabiduría y la compasión. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por tu tiempo, por tu dedicación. Ha sido un gustazo para todos nosotros tenerte y escucharte. Creo que tus palabras son muy inspiradoras y pueden, pues, tocar profundamente las raíces de nuestra universidad, y espero que, bueno, que por lo menos en nuestro proyecto, con toda seguridad, pues estamos conectados con estas ideas, y ha sido un placer, pues, tenerte cerca, bueno, lo más cerca que podemos tener, ¿no es cierto? Muchísimas gracias y te deseo un muy feliz día, y también a todos los que nos han acompañado hoy. Muchas gracias por la invitación y que sigan disfrutando de este bello evento. Gracias. Reiteramos el agradecimiento de la Universidad Pontificia Bolivariana al doctor Gonzalo Brito Pons y a nuestra docente Alicia Krikorian por acompañarnos en la 5ª edición de Escuela de Verano Saberes UPB Retrofuturos en esta edición 2021.